una niña del conjunto que me había agarrado del cabello y me estrelló un chichón y aparte me reventó la cabeza. Así que mi papá bajó inmediatamente y yo no sabía para qué íbamos a bajar y me dice, ¿quién fue? Y yo, ella, y ¡pum! Y la clavo contra la pared. Mi reacción fue eso, fue defenderla. Yo le dije, ya le hizo, y fui y le hice lo mismo para que supiera. Y al otro día el papá vino con otros dos hermanos, primos, no sé. Es que mi papá siempre se ha caracterizado por ser un hombre supremamente valiente. O sea, que yo le admiro muchísimo. Mi papá quería un niño, un varón, estaba esperando un varón y en el embarazo de mi mamá nunca se hicieron una ecografía para revelar qué sexo era. Empezó, compré pañalera azul, el coche azul, la ropa azul, blanco, no me salía esos tonos, nada, era rosadito. Mi ilusión era un varón. Hola, bienvenidos una vez más a mi podcast Historias que marcan tu vida y hoy tenemos a un invitado muy especial, a mi papá Juan Carlos Rodríguez. Bienvenido, papi. Gracias por la invitación y pues esperemos que todo salga bien. Bueno, mi papá no tiene idea de qué es lo que le va a preguntar, incluso de tramposo me estaba diciendo es que le pasaran las preguntas para estudiarlas, pero no, la idea es de que sea algo bien natural y cosas que de seguro van a surgir acá muy lindas y de muchas anécdotas y muchas risas. Bueno, este podcast quiero empezarlo contando unas cosas que quizás pues muchas personas no conocen de mi papá. Entonces, primero, papi, voy a contar cosas que de pronto algunas son muy íntimas o muy personales o cosas o anécdotas que nos han pasado a nosotros como familia, ¿sí? Entonces, bueno, mi papá no se crió con sus papás, se crió con sus abuelos. Otra cosa de destacar es que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá quería un niño, un varón, estaba esperando un varón y en el embarazo de mi mamá nunca se hicieron una ecografía para revelar qué sexo era. Entonces, durante todo el embarazo era como a la espera de eso. Papi, ¿cómo fue eso de saber, en el fondo usted quería un niño, pero en algún momento pensó que podía ser una niña o que qué podía pasar? No, mi ilusión siempre fue pues tener un varón porque me gusta mucho el fútbol, lo practicaba, lo jugaba y mi ilusión era eso, inclusive desde que empezó compré pañalera azul, el coche azul, la ropa azul, blanco, no me salía esos tonos, nada, era rosadito. Mi ilusión era un varón. Igual nunca supimos el sexo hasta que Alejandra nació. Pero igual, o sea, yo lo tomé, no importa, se queda todo con azul y es mi primer hijo, es mi niña y se queda todo azul. Ya después sí empecé a comprar las cosas de colores de niña, pero igual me la llevaba para todos los lados, para la cancha me la llevaba, me la ponía a ver los partidos conmigo. O sea, para mí ese era el varón que yo quería. Bueno, ya ustedes entenderán por qué estamos vestidos así. A los dos nos encantan los deportes, pero en especial el fútbol es un deporte que compartimos juntos. En mi adolescencia, en mi niñez, veíamos la Fórmula 1, madrugábamos a las 5 de la mañana a ver las carreras, lo mismo de ciclismo, de tenis, o sea, de fútbol ni se diga, mi papá siempre ha estado ahí. Mi color favorito es el azul, entonces pues ahí tengo una influencia muy marcada por lo que él quería en mí. Otra de las cosas que tal vez no saben es que nos encantan las motos de alto cilindraje. Cuando vamos en la moto los dos y vemos una moto grande y mi papá, mira, Aleja, esa BMW, mire, no sé qué, las motos así súper grandes, a mí me encantan y él sabe que compartimos como esa pasión juntos. Bueno, otra cosa que no saben es que mi papá es súper tranquilo, él es relajado, él casi nunca está de mal genio.
pero cuando se le sale el genio, nosotros decimos que él es como Don Ramón el del Chavo. Porque él con su trabajo, él hace libros, pastas y todo eso. Entonces cuando algo le queda mal, tira la pasta, se para encima y pelea y grita solo. Entonces siempre mi mamá decía, está Don Ramón, chito, chito, y todo el mundo corría porque estaba bravo ahí. Entonces es la única manera así como que lo veamos curioso. El resto, él es súper tranquilo. Yo creo que es como el polo a tierra de esta casa porque mi mamá y yo siempre somos un poquito más volátil que él, entonces él es siempre súper relajado y nunca se estresa o casi nunca se estresa así por cosas. Otra cosa que no saben de mi papá es que se cree superhéroe, yo no sé, Superman, Batman, alguna cosa de esas de chiquito. Tal vez veía muchas comiquitas. Y él atrapa ladrones, él persigue gente cuando algo está fuera de control. Una vez íbamos en la moto los dos y él se dio cuenta que a una muchacha que iba en una moto sola le robaron el celular. Y me dice, Aleja, bájese. Y me deja ahí tirada, yo me bajo y él sale en la moto a perseguir al ladrón que le había robado el celular a la muchacha. Y yo decía, pero mi papá, ¿qué le pasa? Me deja aquí, él no conocía a la muchacha, pero ese tipo de cosas hace mi papá y así con otras situaciones de la vida lo ha hecho. Otra cosa que marcó mucho mi vida es que cuando yo tenía como 8 añitos, yo llegué acá a la casa con un chichón en la cabeza porque había una niña del conjunto que me había agarrado del cabello y me estrelló contra una pared. Y acá el conjunto tiene esa pared que tiene como pullitas y pues eso me hizo un chichón y aparte me reventó la cabeza. Entonces yo llegué, papá, es que la niña del primer piso, mire lo que me hizo, no sé qué. Mi papá bajó inmediatamente y yo no sabía para qué íbamos a bajar y me dice, ¿quién fue? Y yo, ella, y pum, y la clavo contra la pared. En ese momento pues yo quedé como que no me esperaba que él fuera a hacer eso. Eso dejó muchas lecciones en mi vida. Primero que pues no era la forma, de seguro no era la forma de hacerlo, pero eso me enseñó a mí que yo siempre tenía un papá que me iba a defender, pasara lo que pasara, y hasta el día de hoy se ha cumplido en muchas situaciones de mi vida. No solamente para mí, para Pipe también. Una vez Pipe en el colegio tenía un compañerito que se la montaba y demás. Y un día mi papá agarró a ese niño y lo agarró y le dijo, usted a mi hijo nunca más me lo toca, ni me le hace, ni no sé qué, porque se las va a arreglar conmigo. Y llame a su papá y mañana lo espero acá. Entonces ese tipo de cosas hace que como hijos pudiéramos crecer de una manera segura y confiada de que siempre teníamos un león que nos iba a defender. Papi, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, ¿usted por qué no pensó que golpear a esa niña podía terminar en una situación tan compleja? No, son las reacciones. Primero, pues, no conocía, pues sí conocía a Dios, pero no tenía a Dios en el corazón. No asistía a la iglesia todavía ni nada y no había un cambio en mí como el que hay hoy en día. Y mi reacción fue eso, fue defenderla. Yo le dije, ya le hizo. Y fui y le hice lo mismo para que supiera. Inclusive, pues, al otro día el papá vino con otros 2 hermanos, primos, no sé, y también a buscar pleito, pero pues las cosas no salieron a mayor cosa. Pues yo le dije, pues, que tiene que reprender la hija de él también, porque no puede ir por la calle dándole a cualquiera. Y así, o sea, siempre he sido eso. O sea, siempre he sido un padre muy sobreprotector. Hasta el día de hoy, yo creo que hoy así yo conozca de Dios demasiados, tocan a mi hija y yo con el que toque a mi hija o a mi hijo, me voy a los golpes, o porque no, o sea, no puedo dejar que me los toquen. Bueno, y de último en esta partecita de la entrevista es que mi papá siempre se ha caracterizado por ser un hombre supremamente valiente, cosa que yo le admiro muchísimo porque él puede estar muerto de miedo por algo, pero nunca ni a mi mamá, ni a Pipe y a mí nos demuestra ese miedo, ¿sí?
podemos ir por una calle insegura, podemos tener al frente un ladrón y mi papá, tranquila, no, pasen normal, no sé qué. Y yo creo que, pues como ser humano, de seguro puede tener temor en algún momento, pero él siempre nos ha brindado esa seguridad y eso ha hecho que nosotros, o sea, que digamos también yo me enfrente a muchas cosas porque sé que si estoy con él, no, como que yo me siento segura, ¿sí? En Bogotá, a veces, por cosas del trabajo de él, hemos ido a lugares que son un poco complejos en cuanto a la ciudad. Y mi mamá, no vayan por allá. Y mi papá, vamos los dos. Y yo de guapa me voy con él. Entonces, pero puedo tener miedo, pero él me dice, tranquila, vamos tranquilos que no pasa nada. Y eso hace que yo me sienta realmente tranquila y segura. Entonces, es bonito, digamos que esa relación y que no solamente lo hace conmigo, también lo hace con Pipe. A pesar de estar lejos, él siempre está súper pendiente de Pipe en cualquier situación también, de protegerlo, incluso si hay alguna emergencia, salir corriendo por él. Bueno, ahora en esta parte de preguntas, yo quisiera que mi papá nos contara un poco cómo fue haber crecido sin un papá y una mamá, haber crecido con sus abuelos y haberlos perdido siendo pues un niño o un adolescente. Pues la verdad, nunca sentí que no tuviera un papá y una mamá, porque cuando quedé sin papá y mamá, no porque hubieran fallecido, sino porque se separaron y se fueron, tomaron caminos diferentes, quedé con mis abuelos. Yo tenía 11 meses de edad, entonces cuando yo ya empecé a crecer, a caminar, a hablar, pues veía que todos le decían papá y yo pues empecé a decir fue papá y mamá a mis abuelos. Y siempre tuve todo con ellos, tuve mucho cariño, siempre hubo para nosotros las cosas necesarias, el colegio siempre, todo con ellos, o sea, nunca hizo falta nada. Lamentablemente mi abuela muere cuando yo tenía 11 años, quedo con mi abuelo, que pues también estaba ya bastante de edad avanzada y había perdido su vista ya, veía solo como gris nomás, de él no veía mucho, y quedo con una tía que es mi tía Chepina, es la menor de todas las tías y fue como la que me estuvo siempre conmigo a mi lado y la que me crió. Y otra tía también que era mi tía Irma, que era la que estaba también conmigo por temporadas, por ratos, pero más con mi tía Chepina. Entonces, la verdad, pues no tuve nunca así una falta de afecto de mis papás. Y por eso de pronto hay gente que dice que uno puede ser muy seco porque no tuvo ese amor, pero yo tuve ese amor de mis abuelos y mis hijos pueden decir como yo siempre los he querido a ellos, yo juego con ellos, yo los abrazo a ellos. Ya ahorita último, ya adultos, se ha perdido un poco eso, pero hasta los 15, 16, 18 años ellos conmigo eran como unos chinos chiquitos, como les digo yo todavía. Y siempre he sido así, o sea, no creo que me haya hecho falta tener. Tuve la fortuna de conocerlos después, ya mayor de edad, tenía 27 años cuando conocí a mi mamá. Y tenía como 40 años, 40 y algo, cuando conocí personalmente a mi papá. Pero no hay una relación, con mi papá no hay una relación así constante. Es más bien distante. Con mi mamá sí nos vemos más seguido y ya son otro tipo de cosas, sí, se aclararon las cosas y las circunstancias por las que ella pues se fue, entonces, pero no hay resentimiento. Qué lindo eso, ¿no? Porque muchas veces como familia o bueno, como ser humano, cuando no crecemos con una familia, podemos crecer de pronto con muchos vacíos o muchas situaciones o muchos resentimientos que hagan que nuestra vida pues de pronto tome otro curso. Y yo quisiera preguntarle a mi papá, ¿qué lo motivó a formar una familia? Y yo siempre he dicho que la mayor riqueza que tiene mi papá es tenernos a mi mamá, a Pipe y a mí. Y sí quisiera saber qué lo motivó a él a tener este tesoro
que hasta el día de hoy él defiende a capa y espada si no lo tuvo? Yo digo que los caminos de Dios ya están designados. Ya Él tenía un plan para mí. Siempre he dicho que mi esposa fue como un ángel que puso Dios en el camino. Antes de morir mi abuelo se sentaba en la esquina de la casa y mi esposa bajaba por esa esquinita y ella lo saludaba. Y ella decía que tan bonito, tan lindo ese abuelito, como todo el tiempo bien vestidito y su boinita y todo eso. Y él, sin ver, él sabía que ella pasaba y le decía adiós y eso, y así ellos se saludaban. Esa historia yo la supe después, cuando, ni siquiera cuando la conocí al principio, sino cuando nos casamos. Cuando nos casamos prácticamente fue que ella me contó la historia del abuelito. Y digo yo que es un ángel que Dios ya tenía preparado pues para sacarme de un mundo, porque yo ya tenía mucha libertad. En mi casa no habían parámetros para mí, o sea, no había un parámetro que dijeran a las 10 se tiene que acostar, no. Yo ya a los 15 años llegaba a las 2, 3 de la mañana, o sea, no había un parámetro para mí, entonces tenía caminos de pronto que me hubieran ir por el camino incorrecto y haberme dañado en la vida. Entonces, Lisbeth para mí fue un ángel y apenas nos conocimos, empezamos una historia y eso fue de ya para allá. 11 meses y matrimonio y a luchar de ahí en adelante por una familia. Esa fue la historia. Qué lindo saber ese tipo de historias, ¿no? Y que muchas veces pasan las cosas y en un momento dado todo tiene como un significado y cobra sentido. Pues ya estando casado, haber descubierto esa historia de esa joven que pasaba y saludaba al abuelo y que quién iba a pensar que iba a ser su esposa hoy en día. Papá, otra cosa que quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido el reto más difícil que ha enfrentado al ser padre? El reto más difícil, pues no sabría decirle, pero no sé, de pronto pues de la manera como me crié, pues yo quería ser, desde un principio fui muy proveedor, pero me daba miedo por decir alzar a Alejandra, bañarla, pero yo quería, pero a mí me daba miedo que me fuera a caer y que, mejor dicho, que yo la fuera de pronto a dejarla caer y se muriera de un golpe. Entonces yo vivía con ese susto. Pero en sí, no, siempre fui un hombre muy trabajador. Recién casados, tenía 2 trabajos, uno de día y uno de noche para poder proveer para la casa. Y sí, o sea, el reto de pronto cuando empezaron a crecer, pero era como no retos, sino como el miedo que se me fueran a salir de las manos, de esto, pero siempre les hablé como muy franco, como son las cosas de lo que se vive afuera en la calle, en el mundo. Siempre les dije muy clarito qué podía pasarles a ellos en la calle, en el mundo, para que no fueran a cometer de pronto errores y no se dejaran llevar por las amistades. Entonces siempre ese era el miedo de pronto que tenía, pero pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de mis hijos desde los 10 años, o sea, cuando Alejandra iba a ser 5º primaria y André Felipe 4º primaria, de que ingresaran al colegio de Benecer, un colegio cristiano, y ahí se graduaron bachiller. Entonces pues también salieron con buenos principios del colegio y por eso son lo que hoy en día son, buenos muchachos, buenos profesionales y jóvenes decentes. Qué lindo, papi, porque sin duda ha sido un sacrificio enorme desde muy joven. Cuando yo ya crecí, entendía un poco más las cosas y tenía 20 años, yo decía, no me imagino a mis 20 años casada con 2 hijos. Entonces, sin duda ha sido un trabajo
ha sido un trabajo fuerte de mi papá y de mi mamá por sacarnos adelante y por luchar por esta familia. Papi, de pronto hay algo que usted haya querido darnos a Pipe y a mí y que usted no lo tuvo y sea algo que diga, bueno, yo siempre quise darles esto porque yo no lo tuve o no lo viví. Mm, no, la verdad no, porque yo no soy como tan, o sea, como tan materialista de pensar de que, ay, si a mí no me dieron un triciclo, bueno, no, sí, tuve triciclo, tuve cicla de niño, eso, pero, o sea, no, no soy tan materialista de decir, ay, no, es que a mí no me dieron, yo sí se lo voy a dar a mis hijos, conmigo lo tienen que tener. No, lo que sí nos pusimos de meta, eso sí fue con mi esposa, fue cuando nos casamos en superarnos de lo que había pasado con nuestras familias, porque por ejemplo, eh, en mi casa, pues no me crié con mis papás, pero con mis abuelos, y mis abuelos se murieron y no dejaron una casa, una herencia para ninguno de sus hijos, pero nos dejaron muchas enseñanzas como la de superación y de trabajar. Entonces, en una de las metas que pusimos con mi esposa fue eso, de que nosotros tenemos que luchar por conservar una familia bonita, de conseguir una casa, un apartamento como el que tenemos hoy en día, para que el día que uno parta, por lo menos dejar algo. O sea, eso es lo que quería como en mí, o sea, personal, superarme. Y mi meta todavía que pues espero y aspiro poderla cumplir, que siempre se lo he dicho con mi esposa, es que pudiéramos comprar otra propiedad para que quede una propiedad para cada hijo. Esa es como un sueño, como un anhelo que todavía tengo y el deseo de cumplirlo. Qué lindo, papi, porque ellos, bueno, junto con mi mami siempre han estado ahí esforzados, trabajando fuertemente y todas las cosas que han hecho y que han alcanzado ha sido con mucho amor, con mucho sacrificio, no solamente en lo material, sino también, digamos, todo el esfuerzo que han hecho para que Pipi y yo estudiemos en una universidad, para que incluso así no nos hayan apoyado en nuestros posgrados, financieramente, pero han estado ahí como un apoyo, como familia, y hoy en día pues poder ser de una u otra manera, digamos, unos profesionales exitosos, y siento que es una de las cosas que más llena de orgullo a nuestros papás, ¿sí? En especial mi papá siempre, que yo a veces le digo, papi, ya no hable tanto de Pipe y de mí, porque a veces la gente que dirá, pero él donde va habla de lo que somos, de lo que hacemos, de dónde trabajamos, de las cosas que hacemos. Entonces, en casa siempre le tomamos el pelo porque decimos que mi papá es una mini versión de abogado y una mini versión de fisioterapeuta, porque él sabe, él todo lo que nos escucha, él va y lo repite, y si hay algún amigo que dice que le duele, eche esto, haga esto. Si hay algún amigo en problema de eso, haga esto, en la tutela, sí, él sabe. Él sabe todas las soluciones a nivel de derecho y de salud. Entonces siempre nos da risa por eso, porque siento que es una de las cosas que más lo hace sentir orgulloso, sí, papi, porque siempre está hablando de nosotros en eso. Sí, así es. Para mí es un orgullo siempre hablar de mis hijos, porque solo tengo, o sea, no tengo cosas malas para decir de ellos. Solo tengo cosas buenas para decir y cada vez los veo más superados, cada vez los veo con más metas alcanzadas. A Alejandra y a Felipe siempre quieren más y a mí eso me llena de orgullo. Y yo hablo de mis hijos como si fueran los mejores y para mí son los mejores profesionales. Entonces, eso para mí es un orgullo. Papi, ¿qué le diría hoy si tuviera la oportunidad de devolver el tiempo y ver ese niño interior? ¿Qué le diría Juan Carlos de 56 años de edad a ese niño chiquito? Uy, esa es dura la pregunta, hijo. No, pues yo la verdad
O sea, yo la verdad no tengo nada para reprocharme, o sea, en mi interior yo no siento que tenga nada ni por reprocharme ni por decir, ay, es que esto, lástima que a mí no me pasó, no. Y por agradecer, tal vez. Por agradecer, sí, agradecer mucho. eh, Hay muchas personas en el camino por agradecer, mis abuelos, mi tía Chepina, mi tía Irma, Toyita. Toyita es una... Se me quiebra la voz cuando hablo de Toyita. Ella es como una madre para nosotros. Fue una señora muy incondicional en nuestras vidas, muy alcahueta. Y fue la nana de, de, de la familia, pero fue nana de mis hijos. Y ella, esa señora para mí, yo voy a Bogotá, porque se fue hace como unos 12 años para Bogotá, con sus hijas. Y lucho por ir hasta allá, hasta donde está ella, para vernos, para encontrarnos, porque siempre quiero abrazar a Toyita y estar con ella. Dios nos permita que siga muchos años más de vida y poder disfrutarla todavía. Porque nos ve y ella nos ve y el amor de ella para nosotros se le sale por los poros, por los ojos. Uno la ve la felicidad cuando nos ve a nosotros, a Pipe, a Alejandra, a Lisbeth, a todas. Es un amor de mujer, es un amor de señora. Ay, es imposible no llorar con la Toyi. Toyita ha sido incondicional para nosotros. Nosotros nunca la vimos como una nana. Pipi y yo siempre la vimos como una abuela, como esa abuela extremadamente alcahueta hasta el día de hoy. Es súper alcahueta con todo, con la comida, con el orden, con lo que queríamos, con ir a la tienda, con tantas cosas que ella alcahueteó en nuestra vida. Cartoon Network. Con Gato Negro. Con Gato Negro, con muchas cosas que Toyi siempre hizo por nosotros y bueno, de verdad que la amamos muchísimo. Papi, yo quisiera saber qué valores suyos quisiera que Pipi y yo siempre recordáramos. Valores míos. La consistencia, la lucha por las cosas, ¿no? El no dejarse llevar por los problemas, o sea, a mí yo he tenido problemas, pero no me achicopalan, o sea, lucho por sacarlos adelante. La lealtad, yo me considero una persona leal. El amor, siempre no lo demuestro con mucho contacto físico, pero soy una persona que amo demasiado mi núcleo familiar, mi esposo y mis hijos. Yo los amo demasiado y por ellos hago todo. Que conservaran eso, que conservaran eso que aprendí después de adulto. Pero el amor de Dios, porque conocí de Dios y pues aunque no me entregué de un principio, yo creo que las cosas hubieran sido mucho mejor si me hubiera entregado cuando lo conocí por primera vez en el 96. Me hubiera ido mucho mejor en la vida todavía de lo que me ha ido, porque gracias a él me ha ido bien. He tenido cositas, pero lo empecé a aceptar fue hasta el 2011 que tomé la decisión de hacer un cambio en mi vida radical. Entonces siempre pasaron 15 años que no caminé bien de la mano de Dios. Y eso le inculco a mis hijos, que no se vayan a desprender nunca de Dios, a pesar de cualquier problema, que siempre estén con Él, que Él siempre los va a proteger y a sacar adelante. Pipe, por lo menos en Bogotá, ha visto la mano de Dios
Inmensamente, inmensamente Pipe ha visto la mano de Dios. Lo protege demasiado y en su trabajo le va bien, lo han ascendido, él nos pide oración. Yo le digo, no, no solamente oramos nosotros, usted tiene también que orar. Y, y ha sido un joven que ha ascendido en su empresa ya varias veces. Bueno, sin duda son muchas cosas, valores, virtudes y cosas bonitas que hemos aprendido de mi papá. Estos días leía algo de que las hijas, en especial las mujeres, la primogénita, heredaba mucho del papá como esa energía masculina, ¿no? Y él a veces pelea conmigo y me dice que es que yo todo lo quiero hacer, que yo todo lo quiero resolver. Cuando estuve casada, él a veces discutía conmigo por ese tipo de cosas porque veía que yo resolvía muchas cosas, pero leía en estos días eso, que cuando una hija ha visto eso en un papá o tiene la influencia de un papá así, pues lo heredaba, y yo siento que lo trabajadora, de pronto esa lucha por querer conseguir más cosas, esa lealtad que él menciona, esa nobleza de su corazón, porque mi papá de verdad que es una persona súper noble, le pueden hacer algo y él lo olvida fácilmente, y ese corazón maravilloso que él tiene, siento yo que también saqué un poquitico de él. Como a veces hablo, como me puedo expresar, como digo dichos, todo, soy muy parecida a mi papá en ese aspecto, y sin duda ha sido una influencia muy importante para Pipi y para mí. Siempre he visto un papá muy trabajador, un papá que siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Hoy cuando preparaba las preguntas, venían a mi mente momentos específicos en los que papá estaba ahí, ¿no? Porque pues mi mamá siempre ha estado, sin duda alguna, pero mi papá, pues como siempre me lleva, me trae todo, ha estado ahí en episodios muy importantes, y hoy recordaba, por ejemplo, cuando fue todo mi proceso de salud, cuando mi papá tuvo que llevarme por urgencias a la clínica, el día que me dieron el diagnóstico, yo bajé destrozada llorando. No me imagino lo que pudo haber sentido mi papá. Y él siempre estuvo ahí fuerte, a pesar de que pudiera haber estado destrozado, porque él a veces, bueno, casi nunca llora. Él siempre es como el fuerte de la casa, y si yo lloro, él siempre me da una palmadita en la pierna y me dice, ya hija, ya todo va a pasar. Y ese día que yo salí de la clínica tan destrozada, él, hija, no se preocupe, eso no pasa nada, eso cualquier cosa nos ingeniamos, y él siempre tiene una solución ante un problema que en ese momento yo lo veía de este tamaño. También recordaba cuando salí de la clínica, de otro episodio que viví en un examen, y para mí fue muy doloroso. Era como lleno de mucha ansiedad, de incertidumbre, qué iba a pasar con ese resultado y todo. Y yo salgo y lo veo ahí, y era como que este es mi lugar seguro. Entonces, siempre para mí tener a mi papá ahí ha sido algo que yo no puedo describir, que cada día, como él dice, a pesar de que ya no nos abracemos tanto, yo se lo muestro, yo creo que con muchas cosas. Soy muy complaciente con mi papá,
así como él ha sido complaciente con nosotros como familia, siempre, siempre mi papá nunca dice no, o sea, así no tenga el recurso, dice más adelante, o, o vamos y la llevo y usted se lo compra, o hacemos, pero mi papá nunca dice no a las ideas que se nos ocurran, a las cosas que soñemos o que queramos, él nunca dice no. Ha sido un papá supremamente incondicional, eh, siempre ha estado con ese apoyo físico y moral para Pipi y para mí. Y yo siempre, siempre le pido a Dios que me dure muchos años, muchos años, muchos años, porque de verdad que Él es el sostén de esta familia y no me imagino, la verdad, no me imagino una vida sin mi papá. Eh, Porque es demasiado lo que nos amamos, que incluso a veces para la gente no es fácil. La gente nos ve y critica. Es que Alejandra es muy consentida, es muy apegada a Juan, que, bueno, dicen miles de cosas, pero yo solamente sé que Dios sabía que yo necesitaba un papá acá en la tierra, así como él. Y por esa razón es que mi papá es así y que no me importa la verdad lo que la gente pueda pensar o decir de que es complaciente, de que es alcahueta, de que siempre hace lo que nosotras queramos, y realmente no es así. Mi papá siempre ha sido un hombre de carácter, pero que ha sabido demostrar amor de otras formas y un amor muy, muy incondicional. Y de verdad, papi, que gracias, gracias por todo, porque hoy en día que estoy grande, yo solo le pido a Dios mucha salud para tenerlos más tiempo, para que ellos puedan disfrutar de muchas cosas que tal vez en la vida no han podido vivir o no han podido disfrutar, pero yo siempre he querido que como familia juntos vivamos tal vez esas cosas que no hemos vivido, y algo que a mí que me marcó mucho la vida, hace, hace poco cuando recibo el diagnóstico y mi mamá me dice luego, usted sabe que su papá ora, pero ora así a raticos. Su papá casi nunca ora de rodillas, Aleja. Y cuando usted llegó con eso, su papá se arrodilló porque ahí sintió, o lo percibo yo, como él decía, yo siempre defiendo a mis hijos, ahí sintió que no podía físicamente defenderme y que lo único que podía hacer era acudir a los pies de Papá Dios para pedir esa defensa. Y eso lo valoro inmensamente, lo valoro muchísimo, porque solamente Dios sabe lo que nos amamos como familia y lo que Él ama a sus hijos, porque aunque muchos digan que tal vez yo soy la consentida y demás, yo sé que Él ama muchísimo, muchísimo a Pipe y siempre está pendiente de Pipe y quiere lo mejor para Pipe, y es un amor incondicional para ambos. Gracias, papi, por tantas cosas y por amarnos tanto y por siempre querer lo mejor para los cuatro. Ah, mi reina preciosa. Te amo, papá. Yo también te amo. Lo sé seguir haciendo. De verdad, gracias por quedarse hasta acá, por ver una partecita tal vez muy íntima de nuestra vida, de nuestra historia. Perdón por tanta lágrima, pero yo siempre he sido así súper sensible para todo. Mi papá es un hombre maravilloso y qué bonito que hoy hayan conocido una parte de él y que seguro muchos papás que de pronto lo puedan ver, sé que lo admiran de la forma en la que él ha ejercido la paternidad, y qué bonito que él pueda ser ejemplo también para otros. Chao, chao.